el podcast para ortopedistas. Dado. Doctor Arturo Almazán Díaz. Episodio 3. Artroscopía de rodillas y lesiones deportivas. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de la FEMICOT, donde la experiencia ortopédica se comparte. Soy el doctor Francisco Javier Gómez Torres, miembro del Comité de Difusión y Desarrollo de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Y el día de hoy está conmigo un invitado muy especial, el doctor Arturo Almazán Díaz. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, ¿tú, Paco? Todo bien, Gracias todo por la bien. invitación. Encantado de que esté aquí, doctor. Para continuar, me gustaría que el doctor Almazán pues, nos compartiera un poco sobre su formación académica, empezando con que usted es médico lasallista, ¿es verdad, doctor? Exacto. Yo estudié en la Facultad de Medicina de La Salle. No hagan cuentas, por favor, pero le empecé en el 86, o sea, hace un rato. 50. No hagan cuentas, no hagan cuentas. Y cuando acabé la carrera de medicina, yo siempre tuve la indecisión de qué hacer de residencia. Entonces mi papá, que era médico, cuando yo le platiqué que me gustaban los deportes, yo quería hacer medicina del deporte. Pero hace 30 y tantos años o más, la medicina del deporte no es lo que es ahora. Y entonces mi papá se preocupó como buen padre y me dijo, yo creo que por ahí no va la cosa. Entonces me dijo, yo tengo un amigo que es ortopedista, ¿por qué no vas y platicas con él? Entonces ya fui y platiqué con su amigo y me dijo, mira, si haces medicina del deporte, con el perdón de los médicos del deporte, que muchísimos son mis amigos, en ese entonces, hace muchos años, este doctor me dijo, si haces medicina del deporte, te vas a dedicar a dar rehabilitación y vas a estar correteando la chuleta siempre. Sin limar asperezas, ¿no? Con los médicos del Sí, deporte. sí, no, son mis amigos, dependo mucho de ellos, les ayudo, nos ayudamos, no tenemos tema ahí. Pero en ese entonces eso fue lo que me dijo el doctor y lo mismo que pensaba mi papá en esa época. Entonces el doctor me dijo, ¿por qué no te dedicas, si tanto te gusta el deporte y estás inclinado a eso, por qué no te dedicas mejor a la ortopedia y te decantas, te vas hacia la parte de la cosa deportiva, que no está muy desarrollado, estamos hablando de hace más de 30 años, y esa fue la recomendación de este médico amigo de mi papá y de mi papá, y por eso me decidí a hacer ortopedia. Ok, se fue a estudiar ortopedia a Lomas A Verdes. Lomas Verdes, ¿verdad? al hospital de Lomas Verdes, y acabando Lomas Verdes me fui a hacer un fellowship a Canadá de lesiones deportivas y artroscopía. Y regresé en el 99, Ah, y del 99 al 2000, pues que fue poquito más de un año cuando regresé, estuve trabajando en la pura medicina privada, estuve ok. trabajando con un doctor pionero famoso de la medicina del deporte en México que se llama Antonio Miguel. Él fue con quien trabajé muchos años y me enseñó muchas cosas. Y a partir del 2000 entré a trabajar al Instituto Nacional de Rehabilitación al servicio de ortopedia del deporte y artroscopía. Ok. Y desde hace poquito más de 2 años soy el jefe de la división de artroscopía y medicina del deporte. Bueno, Humildemente, ortopedia ¿verdad? del deporte, sí, Bien ganado, doctor. humildemente. Y yo pues tengo por ahí el dato de médicos jóvenes en formación que pues le agradecen mucho las enseñanzas que les ha dado, derivado de pues que usted ha estado muy inmiscuido en la formación de médicos jóvenes. ¿Qué opina al respecto? ¿Le gusta dar clase? Pues ¿No? como parte de nuestra práctica médica, también va a la par la parte educativa, la parte formativa, entonces es uno de nuestros deberes y es uno de nuestros gustos y por eso estamos en hospitales como el instituto. Desde que entró al instituto, ¿ha dado clases? Sí, cuando empezamos en el instituto, empecé a ser quien tenía el posgrado, la alta especialidad en ese momento era el doctor Clemente Ibarra y yo era el adjunto y estuve de adjunto muchos años. Y a la fecha todavía sigo en el programa de alta especialidad. Ok, ok. Pues sabiendo esto, doctor, yo creo que el auditorio entenderá por qué es el próximo o el virtual miembro titular del módulo de traumatología deportiva de la Federación Mexicana de Colegios de Ortopedia y Traumatología. Así es, a partir de finales de este año que toma posesión la nueva directiva,
voy a ser, como bien dices, el encargado de este módulo de traumatología deportiva. ¿Está contento? Ja. Sí, contento y es un reto, pues mucho trabajo y organizar toda la parte del desarrollo del capítulo y los congresos. Bien, entonces, pues, doctor, encantado de que usted sea el próximo titular, porque pues, estoy seguro que va a ser un excelente trabajo. Y Muchas gracias. entrando en este tema de lesiones deportivas y artroscopía, pues quisiera que comenzáramos este podcast con el objetivo que lo lleva en el título, ¿no? Artroscopía de rodilla y lesiones deportivas. Yo quisiera que le diera a entender al público que nos está escuchando el día de hoy, pues, ¿a qué se refiere con este término? ¿Qué es sports medicine? ¿Qué son lesiones deportivas? ¿A qué nos referimos cuando estamos Pues hablando? básicamente, como su nombre lo dice, son las lesiones y las patologías derivadas de la práctica deportiva. Hay muchas que son traumáticas, ¿Mm? como cuando se rompe, no sé, un ligamento, un tendón, un músculo, pero también hay mucha patología que esa es muchas veces vista de lado o hecha de menos, que es toda la patología por sobreuso o también degenerativa, que es súper frecuente en la práctica deportiva. Tengo entendido que, pues, su gran mayoría de práctica clínica privada y, bueno, a través también del instituto, ve mucho de esta patología. Sí, yo diría que tanto en el instituto, en general el servicio, como en mi práctica privada, atendemos, yo diría que quizás un 60% de rodilla y 40% de hombro. Ujú. Y unos cuantos, por las características del hospital, unos cuantos tobillos, algunos codos, algunas otras cosas. Pero así el grueso es rodilla y tobillo. Y aparte de Digo, hombro, ser, perdón, hombro, hombro. hombro, hombro. Aparte de ser rodilla la más frecuente, yo quisiera que le comentara al auditorio qué articulación le gusta tratar más o si tiene alguna Si me preguntas, a mí me gusta más la rodilla que el hombro. rodilla. ¿Alguna razón en especial? Sí, las evoluciones, los posoperatorios y los tratamientos son un poquito, yo diría, más predecibles con las rodillas que con los hombros. Y quizás un tanto, eh, quizás está mal empleado el término, pero yo diría quizás un poquito más rápidas la recuperación y la reincorporación de las rodillas que los hombros. ¿Consideraría que está un poquito más estudiado rodilla que hombro? No, yo creo que va a la par, ¿Sí? pero son articulaciones que se comportan totalmente diferentes y cada una tiene sus complejidades. Ujú, ujú. Pues ya que estamos en el tema, yo sé que su práctica privada y a través del instituto pues, se basa mucho en esta clase de lesiones, pero también me gustaría saber pues, qué opina de los atletas de alto rendimiento, como en el caso de las Olimpiadas, ¿no? O Ujú, sea, hubo muchas lesiones en estos Juegos Olímpicos, si usted estuvo al tanto, sí. pero pues, ¿cuál es su punto de vista al respecto? Por ahí estábamos viendo Fíjate que unos. todavía no ha salido el reporte oficial de todas las lesiones. Siempre después de las Olimpiadas se reúne un comité y dan los Ujú, reportes de las lesiones y a la fecha no ha salido porque finalmente llevamos unos días que terminaron. Pero yo estuve googleándole ujú, y hubo un montón de lesiones de rodilla, un montón de lesiones ligamentarias desde los meses previos a las Olimpiadas y durante las Olimpiadas. ujú, Entonces, como bien dices, es bien frecuente. ujú. Pues de todas las lesiones deportivas, que pues ya vimos que vamos a tratar este tema, y aparte de rodilla, a mí me gustaría pues empezar por un panorama general de las lesiones deportivas de rodilla. ¿Usted Ujú. consideraría que la lesión más frecuente, bueno, las lesiones más frecuentes son secundarias a lesiones ligamentarias? O Hablando de la cosa quirúrgica, eh, la lesión más frecuente que nosotros atendemos en el instituto son las lesiones ligamentarias. ok, Ligamento cruzado y algunos de los colaterales, lesiones meniscales, es lo que más hacemos. es lo que más. Una patología también sumamente frecuente es la inestabilidad de patela. Y bueno, toda la parte de lesiones meniscales y la parte degenerativa también vemos. Ujú, ujú. Pues, ¿qué le parece si abordamos
momentáneamente, pues las lesiones ligamentarias que muchas veces no vienen solas, ¿no? Pues, Muy frecuentemente al momento de que empezamos a estudiar las rodillas, pues estas lesiones ligamentarias vienen acompañadas de lesiones ocultas o lesiones, ¿sabes? Secundarias como alguna lesión meniscal pequeña, alguna lesión condral. exacto. ¿Qué consideraría usted que es lo más importante cuando recibimos a un paciente? ¿Sabe? O sea, usted recibe al paciente ya con la lesión, sabe, tal vez sea el primer acercamiento con él. Quisiera ver si pudiéramos hablar un poquito acerca de la clínica, si hay algún signo en el cual usted le dé mayor peso que a los demás, o si usted sigue un protocolo para poder abordar a estos pacientes. Sí, claro. Dentro de lo que nosotros hacemos debemos de seguir los lineamientos que nos enseñaron en la escuela de medicina. Entonces, pues el interrogatorio es básico, porque muchas veces con el puro interrogatorio, sabiendo el mecanismo de la lesión, es decir, cómo fue que se lesionaron, nosotros podemos muchas veces inferir lo que está sucediendo antes de que nosotros toquemos al paciente. Ujú, ujú. Entonces, una buena historia clínica, una buena descripción de qué fue lo que pasó, qué hicieron, cuál fue el tratamiento en el momento, cómo vieron cómo estaba su rodilla, si podían caminar, en fin, hay un montón de preguntas que regularmente les hacemos y Ujú. con eso nos vamos dando idea de lo que pudiera estar sucediendo en la rodilla. Y después, pues viene la parte clínica, que para mí es fundamental. Una buena exploración clínica muchas veces es lo que nos da el diagnóstico y también nos da mucha de la pauta de cómo debemos de tratar a nuestro paciente. Ujú, ujú. Yo creo que incluidos hasta los antecedentes a veces familiares, Exacto. ¿no? Papás con Sí, rodillas valgas o... sí, sí. Inclusive está bien documentado que la lesión del ligamento cruzado anterior pues, puede tener ahí algún componente hereditario. Hay Ujú, muchas, ujú, nosotros tenemos papás, hijos que están operados del ligamento cruzado anterior. ujú. Sí, Ahí la hipoplasia de cóndilos, ¿no? sí, También, o de incluso problemas en cadera que generen una... sí, ya eh, está documentado que mucha de la patología de la rodilla viene ligado a patología de la cadera también. ujú, ujú. Pues vamos a ahondar un poquito más en el tema. Si usted ve a un paciente que, sabe, tiene una lesión en rodilla, es el motivo por el cual acude con edema, con efusión, hipersensibilidad, a lo mejor un signo de aprensión, síntoma de aprensión, ¿Mm? eh, usted tiende a hacer pues las exploraciones pertinentes, ¿no? O sea, Lachman, cajón anterior, Sí, posterior, McMurray, ujú. Apley. Algunas tienen mayor peso sobre otras. Cuando hablemos, digamos, dirigido a Lesiones ligamentarias. en cuanto a inestabilidad. Sí, acuérdense que lo que hacen los ligamentos es limitar la traslación, los movimientos entre el fémur y la tibia. Entonces, si por el mecanismo de lesión y como estás viendo que estuviera quizás inflamada la rodilla, tú ves que tiene un gran hematoma, equimosis en el lado medial, pues tú ya estás sospechando que tuvo un valgo, que seguramente el colateral medial esté lesionado. Entonces, si uno tranquiliza al paciente y es gentil en la manera de revisar al paciente, hasta en el momento agudo nosotros podemos tener una idea de lo que está pasando. El problema es cuando no le explican o cuando son demasiado bruscos y quieren llegar y palanquear fuertemente la rodilla, pues ahí ya se convierte en un problema. Pero aún en el momento agudo, Puede. nosotros se puede muchas veces saber qué está pasando en esa rodilla, con la exploración física nada más. Es importantísimo que el paciente confíe pues totalmente en usted, ¿no? Claro. No es forma llegar y Y querer ahí. lastimarlo, ¿no? No, hay Ujú. que explicarle lo que está pasando, lo que vamos a hacer, todo despacito, calmado y tratar de no lastimarlo. En cuanto a los mecanismos de trauma, por ejemplo, si empezáramos con un ligamento, yo creo que nos podemos ir como en un relojito, pongámoslo Ujú. así. Si usted estuviera mm, sospechando de una lesión de ligamento cruzado anterior, ¿habría algo a lo que se fuera dirigido? Y ahí la prueba clásica es Lachman. Lagman. Lagman Lachman. es... Y yo siempre
uno como somos formadores de médicos, nosotros somos como los maestros, ¿no? O como los papás, si tú quieres verlo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que cuando éramos chicos y mis papás nos llevaban a la clase de inglés en las tardes, nos enojábamos porque queríamos estar jugando con nuestros amigos en las tardes y maldecíamos porque nos llevaban a la clase de inglés, pero ahora lo agradeces. Y con los residentes es lo mismo. Seguramente a mí me maldicen un montón de veces, pero yo los hago que aprendan a hacer un buen Lachman y que aprendan a hacer un buen pivot shift, porque eso es lo que nos va a dar el diagnóstico, nos da las pautas clínicas. Cuando tú no sabes hacer eso y te basas en lo que dice la interpretación de un médico radiólogo, estamos en problemas graves. Depende de lo que diga el radiólogo, ¿no? Graves, graves. Mencionó un buen Lachman y un buen pivot shift. Por ejemplo, el pivot shift, pues yo he visto que se sugiere hacerlo ya estando anestesiado el paciente, pero a lo mejor lo puede hacer en agudo. ¿Sería posible? En agudo es muy complicado, pero en agudo puedes hacer un Lachman. Y si tú tienes un Lachman, seguramente si el paciente se relajara, pudiera tener un pivot shift. Ahí también hay que tener cuidado porque cuando el lado medial está lastimado y tú quieres hacer pivot shift, acuérdate que tú tienes que palanquear un poco en valgo. Entonces, en el momento agudo, si traen lesión del lado medial, no se van a dejar hacer un pivot shift, pero puedes hacer un buen Lachman. Y si en un buen Lachman bien hecho tú sientes que tiene desplazamiento, muy seguramente está lastimado ese ligamento cruzado anterior. A pesar de que tenga infusión, uno es capaz de ver la traslación tibial hacia anterior. A menos que sea algo gravísimo, una luxación de rodilla, pues ahí es complicado. Pero se vería, ¿no? Claro, Tal vez se vería. Claro, sí, hay de grados a grados. ¿Qué opina de los cajones? ¿Siguen siendo una maniobra sugerente de algo? Sí, pero a mí en mis manos el cajón anterior me gusta o lo utilizaría, no lo uso la verdad, lo utilizaría en el evento crónico, en una lesión crónica. Cuando la rodilla ya los estabilizadores secundarios se han relajado, se han distendido, ahí un cajón es bastante útil. Pero en el momento agudo, donde todo está inflamado, la rodilla con algo de líquido, el paciente tiene dolor, contrae isquiotibiales, hacer un cajón anterior realmente no sirve de nada. Lachman, entonces. Lachman. Okay. Y yo siempre les digo a los residentes, o sea, tú has visto los juegos de la NFL. Ajá. ¿Cuándo tú ves que se meta el médico de la NFL y le haga un cajón anterior? Sí, no, está... Nunca. Hay que sentarse y todo, o sea, una posición. Si tú ves ahí. las escalas de valoración clínica, ¿dónde viene el cajón anterior? No viene, o sea, viene el Lachman. Ok. Entonces, tiene su importancia, tiene su lugar en la historia, pero para tomar decisiones hay otras pruebas mejores. Ok. Y si pasáramos del anterior al posterior. El posterior, un cajón posterior es muy útil porque esa es una muy buena manera para tú sentir el desplazamiento posterior de la tibia. Pero también hay que saber hacerlo. Pues si tú estás pensando que está roto el cruzado posterior y tú flexionas la rodilla 90 grados, la tibia se va a desplazar hacia atrás. Y si tú nada más lo empiezas a jalonear sin tener la certeza dónde está reducida la articulación, puedes hacer un diagnóstico equivocado y decir está roto el anterior cuando es el posterior, porque tú sientes juego. Ajá, al no tener una referencia inicial, Claro, ¿no? Entonces hay que poner los dedos en la línea articular, palpar los cóndilos, hacer un poquito de cajón anterior para reducirlo y ahora sí de ahí vámonos para atrás a ver qué tanto se mueve. Yo creo que eso que hace con sus manos es bastante Y es que importante. todo eso también es de feeling, sí, con las manos, pero también es de fineza. Aunque somos los ortopedistas y los Serrucho y sí, martillo. los carpinteros de la medicina, tenemos nuestra parte fina. Y muchos de los diagnósticos necesitan esa parte fina. Claro, claro. Sí, son piezas pequeñas, ¿no? Cuando Claro. uno está pues ya observando una resonancia magnética, pues uno se da cuenta que son estructuras Sí, de un pequeñitas. tamaño, ahí son delicadas, ¿no? No, sobre todo si está en agudo, pues seguro le va a generar muchas molestias a un paciente. Claro. Si vamos a la parte de imagen de estas dos lesiones, por ejemplo, una resonancia magnética en agudo, ¿es igual de útil que cuando ya pasaron unos días? Siempre, eso se lo digo porque siempre es algo
que pues he escuchado con ortopedistas más, pues, ¿sabes? Ya de un Sí, de tiempo de, tiempo. no, hay que esperar a que la rodilla se enfríe. No, acuérdate que tener líquido dentro de la rodilla nos puede servir como si fuera una especie de artrografía. Ok. Ajá. Entonces, hacer una resonancia en agudo no está mal. Y de hecho, las tendencias nuevas en el mundo donde se tratan de hacer, por ejemplo, reparaciones de cruzado anterior, tú necesitas agarrar al paciente en agudo. Ujú, Porque ahí ujú, es cuando tú puedes ver si de veras está arrancado y fuera una lesión susceptible de reinsertarla. ujú. Entonces, no es una mala idea hacerles resonancias en agudo. Sí, sí. Ya tomar la decisión y operarlo en agudo es completamente diferente, pero el Mm. estudio per se, hacerlo en agudo con líquido dentro de la rodilla, no es malo. Ujú. Ok, sí, es algo, pues es una duda, ¿sabe? Incluso personal, porque en algún momento a mí me dijeron, hay que esperar a que la rodilla se enfríe. Es Claro. una frase que pues, me ha durado en la mente, pero al momento de que vemos los protocolos de tratamiento que se hacen en esta clase de atletas de alto rendimiento, ¿sabes? O sea, yo nunca vi que Neymar se esperara un rato para tratarse el cruzado o Claro, que los quarterbacks de la liga de NFL pues, esperen a que la rodilla se enfríe para someterse a claro. tratamientos y a estudios, ¿no? Ahí hacer la resonancia, por ejemplo, uno no espera. Con el tratamiento sí seguimos, a menos que tú decidas, hablando de cruzado anterior en particular, si tú le haces una resonancia en agudo y ves que es una lesión tipo Sherman 1, que es la que está avulsionada del fémur, y dices, esa es de las que con las nuevas tecnologías las puedo reinsertar, pues esa lo operarías en agudo. O Ujú, si fuera una lesión meniscal, por ejemplo, un asa de balde que esté luxada, ujú, esa es un, teoría una urgencia relativa en nuestra subespecialidad, pues lo operas en agudo. Pero si no es una lesión que tú digas voy a reinsertar, si no trae una lesión meniscal que digas es imperativo repararla ahorita, lo mejor es esperarse unos cuantos días o semanas en lo que esa rodilla se calma, se desinflama. ujú. Lo que hace el mundo, el primer mundo, donde no está la necesidad de operarlo a fuerzas, porque si no el paciente se te va, los mandan a rehabilitación preoperatoria. Eso está probadísimo que la rehabilitación preoperatoria para las lesiones ligamentarias de cruzado anterior funciona muy bien. A mí me gustaría más que incluso ahondara en esto, ¿sabe? O sea, yo como le he comentado, he visto su trabajo en línea, su trabajo a través de publicaciones, y veo que está en constante acercamiento con estos médicos del deporte, ¿sí? Me gustaría que nos, si es posible, nos hable un poquito de esta rehabilitación preoperatoria para pacientes de cruzado. Estoy seguro que incluso personas o público que no es médico va a escuchar, a querer escuchar esta parte de eso. Sí, claro, la rehabilitación preoperatoria de lo que se trata es de poner en las mejores condiciones la rodilla y al paciente en general para someterse al tratamiento quirúrgico. Que una reconstrucción del ligamento cruzado anterior no es una cirugía banal, es una cirugía, vamos, la parte técnica no nos cuesta trabajo excesivo, nos tardamos hora y media en arreglar esas rodillas, pero les cuesta un año a los pacientes en regresar a la práctica deportiva. Ujú, un año. Un año. Los deportistas de élite que tienen 24 horas al día, 365 días al año, a los terapistas, a los médicos, a los rehabilitadores, a toda la gente encima, ellos podemos acortar el tiempo a 9 meses 9 meses para volver para regresar al deporte. al estado pre-lesión. Así es, y decir, Ujú, ya estás listo para ponerte a entrenar al 100. ujú, ujú. Y para la gente que no estamos en esas condiciones, el tiempo es un año o más. Ok. Y esa rehabilitación preoperatoria está bien probado que sirve mucho porque la rodilla se desinflama, recuperan arcos de movilidad, recuperan control neuromuscular, Ujú, recuperan propiocepción. fuerza, propiocepción y están listos para someterse a ese viaje de un año que va a ser esa cirugía de ligamento cruzado. Hay pacientes que, pues, eh, lastimosamente sufren esta lesión. En este periodo de rehabilitación preoperatoria, si ellos se van a someter a la cirugía y la cirugía va a ser con injerto autólogo, que es algo que vamos a definir ahorita, a ver cuál le gusta o cuál es de su predilección, ¿no? Por ejemplo, si fueran isquiotibiales, ¿usted
les da rehabilitación preoperatoria para tener unos isquiotibiales fuertes? Porque eso a veces es un problema cuando ya estamos en cirugía y los tendones isquiotibiales son cortos porque la persona nunca ha sido pues, tan deportista y no los ha desarrollado. ¿Esto puede ayudar a generar un mejor pronóstico? Especialmente hablando de los isquiotibiales, no, porque es imposible que en 6 semanas, que además esas 6 semanas no están trabajando al 100% fuerza, porque quizás las primeras 2 están inflamados y dolorosos. O sea, es imposible que en esas 4 semanas ellos puedan hacer Generar que esos músculo. y Sí. generen músculo o que los tendones estén más gruesos. Ujú. Entonces, Ok. uno no lo hace para que el injerto que vayas a usar sea mejor, sino para que las condiciones generales de la rodilla De la sean rodilla. mejores. Ok. Ya que estamos en este tema, mencionó dos cositas que me parecen bastante interesantes. Una es la de las nuevas tecnologías. Mencionó que Sherman 1 puedo utilizar esta tecnología. Y dos, ya que estamos en injertos, ¿qué clase de injerto consideraría usted es el mejor para cada paciente? Porque tenemos los injertos de isquiotibiales y de tendón rotuliano, perdón, de tendón de cuádriceps, que pues pueden ser de él mismo. Ujú. A veces tenemos la posibilidad de colocar injerto de cadáver, pero pues ahí tiene sus pros y contras. Claro. O los injertos sintéticos, ahora que estamos hablando de tecnología, que pues es el virtual titular de este módulo. ¿Qué opina al respecto? Yo creo que lo van a querer escuchar muchos médicos. Yo creo que ahí depende mucho de la lesión y también depende mucho del paciente que tenemos, porque no todos somos iguales. Entonces, las expectativas de cada uno de nosotros son bien diferentes. Pero aquí hay algo súper importante, Paco, porque acuérdate que nosotros no podemos saber exactamente cómo va a evolucionar cada paciente. Entonces, nosotros nos basamos en la ciencia y nos basamos en las estadísticas. Y aquí hay algo bien importante que yo en la práctica privada vivo de ligamento cruzado anterior y la cirugía número 1 que hacemos en el instituto, tanto yo como mis demás compañeros, es el ligamento cruzado anterior. Y lo que ya está bien definido desde hace muchos, muchos años es que el paciente que tiene muchas probabilidades de regresar al mismo nivel o mejor de lo que ya estaba, es el paciente que ya traía ese entrenamiento y esa práctica deportiva previa. O sea, no es el paciente que no hacía nada, sedentario, que hoy por azares del destino se rompe el cruzado y decide, me voy a operar porque ahora quiero ser Iron Man. Ese paciente lo más seguro es que no llegue. Y las estadísticas dicen que la mitad de los pacientes que se rompen el cruzado ya no regresan a lo que hacían antes. Y esa es una estadística brutal, Sí. brutal. Entonces yo lo que le digo a los pacientes es que si tú llegas con $1,000,000 al banco y el ejecutivo te dice, tenemos una muy buena inversión donde usted tiene chance de 50% ganar el doble y 50% perderlo todo, ¿tú le entras? No, no. ¿Quién sabe, no? Porque no es lo mismo que te digan, tenemos 90% de chance de que dupliques tu capital y 10 que lo pierdas. Aquí es la mitad. Un riesgo muy importante, es un volado. Entonces, si te ponen las cosas así, capaz que no le entras. Sí. Ahora, no tienes quizás mucho chance de decidir, me opero o no me opero, basado en que voy a regresar o no, porque tienes la lesión meniscal y tienes que operarte, porque estás muy inestable y no puedes vivir así. Pero operarte pensando que vas a regresar a hacer exactamente lo que hacías es muy aventurado para el paciente y como médico prometérselo, porque las estadísticas dicen que quizás no se cumpla. Claro. Entonces, eso es súper importante de decírselo al paciente, porque por eso hay tantos pacientes que están a disgusto con los resultados. Y no es que uno haya hecho un trabajo mal hecho, sino simplemente es que así es con lo que hacemos en la actualidad. Uno romantiza, ¿no?, los resultados de una cirugía y puede caer en ese punto donde la relación médico-paciente puede estar en juego al momento de ver los resultados. Y eso es una de las cosas que yo agradezco al instituto, porque a diferencia de otros sistemas de salud, nosotros a los pacientes no los damos de alta. Entonces, yo puedo seguir viendo, y de hecho tengo pacientes que tienen 15, 20 años de operados,
que fueron de mis primeros pacientes y ahí siguen en el Sigue instituto. viendo. Una vez al año. Así es. En cambio, en la medicina privada, cuando tú tienes una falla, ¿qué pasa? El Pues no paciente se lo se va quita con de otro encima. médico. ¿Y tú qué piensas? Put, está jugando, está padrísimo porque no ha vuelto. Ya está en Y a lo otro mejor está en otros consultorio. lados, a lo mejor ya lo pararon 3 veces más. Entonces, esa es una de las cosas que a nosotros en el instituto, o al menos a mí en lo personal, me pone los pies en la tierra de cómo están los pacientes, de cómo están con lo que nosotros les hacemos. Ok. Entonces, Sí, esa es una gran ventaja una y bondad, beneficio que ¿no? nosotros Sí. tenemos. Y en cuanto a esto, Y hablando de de ¿injertos? esas nuevas Ajá. tecnologías, la posibilidad de reinsertarlos, que eso se hacía hace muchos años y se vio que no funcionaba, se ha vuelto a poner de moda. Pero eso hay que tener muchísimo cuidado porque son lesiones muy especiales. Son lesiones donde se abulsionó muy proximal en el fémur, donde se arrancó prácticamente de su inserción femoral y tenemos un muñón muy grueso, muy grande y en buenas condiciones y en agudo, unas cuantas semanas nada más después de la lesión, porque después ese injerto roto se empieza a reabsorber o se cicatriza hacia la Se pega. escotadura o Ajá, hacia el ligamento ajá. cruzado posterior y ya no podemos hacer eso. Entonces son nada más unos cuantos pacientes a los que se le puede hacer eso y los resultados todavía están en veremos. Entonces hay que tener mucho cuidado y no querer abusar de las indicaciones. Mm. Y pues también hay que saber la técnica, que no es Claro, una claro, son técnica, algo que está pasado de lanza. no es una técnica sencilla, se necesitan tener pinzas especiales para pasar suturas, anclas, suturas, implantes, no es barato. Los médicos que están haciendo esto en Estados Unidos y en Europa, los resultados todavía están inciertos porque llevan poco tiempo. Hay una tasa grande de rupturas, Ujú. que eso, pues en el sistema de nosotros puede ser un problema, ¿no? Ellos que tienen eh, dinero y implantes y tiempos quirúrgicos en abundancia, pues lo vuelves a operar, ¿no? Pero acá puede ser algo más complicado. Cuidado, sí, sí, sí. Sobre todo con esta medicina defensiva que cada vez Claro. está más dentro de nosotros, ¿no? Y hay que estar bien Y también otra protegidos. cosa que algunas gentes están queriendo, no sé, la manera de venderse, es decir, es que ahora como les ponemos suturas y anclas especiales, los regresos al deporte van a ser más Más rápidos. próximos. Eso tampoco es cierto. Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado. 9 meses en deportistas. 9 meses en deportistas profesionales de élite, bueno, no necesariamente profesionales, pero de élite que están 100% comprometidos a su rehabilitación y, Que su vida depende de ello, ¿no? claro, O sea, y sí. 1 año para el resto de nosotros. Ujú. Para los De- mortales. Para los mortales. Y en niños, que cada vez vemos más lesiones en niños, se ha dicho que puede ser hasta 2 años el 2. regreso. Claro. Ok, es más tiempo. Uno pensaría que sanan más rápido. Sí, pero el problema es que todo lo que está alrededor, toda la parte de la fuerza, todo el tema del Sí, control hay- neuromuscular, las fisis, todo eso complica a estos niños. Ok. Y Sí. pues cada vez hay niños que practican deportes de manera más joven, ¿no? Sí. También. De aquí vamos a pasar con una pregunta, bueno, con una primicia muy controversial, doctor, para pasar a los meniscos. Pero, bien importante, creo yo, hay cierto sector de la población que, pues desafortunadamente, por algún motivo, viven con esta lesión de ligamento cruzado anterior y tal vez viven bastante bien, Sí. como para considerar operarse o no. ¿Qué ocurriría con con estos pacientes que pues tienen esa inestabilidad, a lo mejor no tan marcada, pero pues poco a poco va haciendo mella? Mira, desde hace décadas se sabe que hay pacientes que tienen lesión del ligamento cruzado anterior y viven con ella. Esos en la literatura anglosajona le dicen los copers, son los que pueden vivir con esa lesión. Y de esos nosotros sabemos que existen. ¿Y por qué crees que nosotros no los detectamos? Que no se quejan. Porque no se quejan, no van al Ajá, médico, ajá. no les molesta. Entonces, a lo mejor es un paciente que
por azares del destino, mala suerte, se rompió el cruzado, pero no es futbolista, no necesita hacer movimientos de pivoteo, si es activo, anda en bicicleta, nada, por eso no necesitas el ligamento cruzado. Y tener esa lesión no necesariamente te condena a que vayas a desarrollar lesiones en los meniscos, por ejemplo, ¿no? Hasta lo que iba, si había o no. Pues no, chances de no que porque no están teniendo ese tipo de actividades. Ahora, si es alguien que cada vez que, o sea, que se rompe el ligamento cruzado, tiene o no atención médica, pero por lo que él quiera no decide no operarse, pero se la pasa jugando y cada que juega se le inflama, se tiene que vendar, se toma sus pastillas, se pone hielo, se desinflama y a la semana siguiente hace lo mismo vez. y así está durante años, pues son las lesiones que cuando los operamos, porque ya se deciden operarse, pues ya no tienen meniscos, el cartílago está muy lastimado, todas las estructuras se van haciendo laxas y aunque los operemos, pues los resultados no son buenos, porque ya hay lesiones agregadas que nosotros no podemos arreglar. Como cuando uno es candidato a una prótesis, pero pasó ese tiempo perfecto para operarlo, ¿no? Que ya tiene ciertas contracturas en flexión, limitación de rango. Eso no lo va a arreglar una simple cirugía. Así ¿no? es. Ya, el daño agregado. Y también ahorita hay una tendencia muy importante, especialmente hacia Europa, hacia Australia, con el tratamiento conservador de las lesiones de cruzado anterior. Hay protocolos especiales donde están dejando la rodilla 90 grados durante 6-8 semanas, con rodilleras especiales y con ayudas para caminar que ya inventaron para tener estos protocolos. Y los resultados son bastante promisorios, porque ya se ha visto que es una estructura que tiende a cicatrizar. Ok, dependiendo de la Entonces, lesión, tal vez. Sí, igual los captan en agudo, les hacen una resonancia, ven que es una lesión donde se avulsionó, lo ponen en este protocolo que se llama cross bracing, donde los ponen a 90 grados y los dejan inmovilizados 6 semanas y después los van rehabilitando. Y hay un porcentaje alto de los pacientes que no requieren tratamiento quirúrgico. Wow. Y Sí, aquí lo importante es que siempre está la opción de que si eso falla, le puedes hacer la cirugía. Claro, claro. No tardándose más tiempo del... Por eso tiene que estar en constante vigilancia, ¿no? Claro. Durante... Sí. Y eso siempre y cuando pues no haya una lesión meniscal agregada, ¿no? Así es. Porque no es lo mismo una abulsión de la entesis proximal del fémur a pues, que se arranque de la tibia y se traiga los meniscos, Claro. ¿no? Y también dentro de las lesiones meniscales, pues hay de lesiones a lesiones. Ajá. Entonces, pues por ejemplo, las lesiones que son grandes y que traban la rodilla como un asa de balde, pues esas sabemos que necesitan tratamiento quirúrgico rápido. Pero lesiones más pequeñitas pudieran tratarse conservadoramente. Las lesiones en asa de balde, doctor, ustedes las está mencionando constantemente ahora que hablamos del ligamento cruzado anterior. A mí me gustaría que pues, el público pues, supiera por qué la está mencionando tanto. Muchas veces. Esa lesión en asa de balde, los meniscos son unas estructuras que tienen forma como semilunar. Entonces, si tenemos una estructura semilunar y se rompe a todo lo largo, esa lesión se llama en asa de balde porque acuérdense que el balde es una cubeta y el asa de la cubeta se mueve para un lado o para otro. Entonces, cuando el menisco se rompe a lo largo y se voltea, yo le digo a la gente que se mete dentro de la bisagra. Cuando se mete la basurita dentro de la bisagra, la traba. Ajá, sí, exacto. Ya no tienen la movilidad completa. Entonces, esas lesiones sí requieren tratamiento quirúrgico rápido. Además de que vienen frecuentemente derivadas de una lesión de cruzado. Muchas veces se asocian a lesión de cruzado. Aparte de las lesiones de asa de balde, pues usted bien sabe, yo bien sé que hay pues, lesiones radiales, hay longitudinales, hay de raíz, hay de rampa. Ya que nos están escuchando este público ortopédico, joven probablemente en algunas partes, me gustaría que nos comentara pues, cuál es más difícil de tratar o cuál tiene ahí cierto tratamiento predilecto. Técnicamente, bueno, ya sabemos que hay que tratar de preservar lo más que se pueda el tejido meniscal. #Save the meniscus. Save the meniscus, pero ese tiene sus bemoles.
Hay unos peros. no todas las lesiones las podemos coser, aunque sí quisiéramos. Ujú. Entonces, las indicaciones están bien precisas. Y especialmente en gente joven, lesiones agudas, debemos de tratar de reparar el menisco, pero lesiones ya degenerativas, complejas, pues a lo mejor no es tan buena idea operarlas y mucho menos quererle poner suturas. Pero también hay sus bemoles, ¿no? Sí, a veces uno se encuentra ya en la resonancia, sí, en la resonancia y en la artroscopía, pues, se encuentra ahí el menisco hecho bolas, ¿no? Ya degenerado, o sea, más que solo roto, hecho pelusa. Uno Sí. decide buscarla e intentar salvar el resto del menisco, anclarlo a la cápsula articular, ¿no? Claro. Ahí hay varios dispositivos Sí. que pues tal vez unos ayudan más que otros dependiendo del tipo de lesión, ¿no? Claro. Y además otra cosa que yo siempre les digo es que las técnicas han cambiado. Y esas radiografías que veíamos en los libros de hace muchos años que le quitas el menisco y hacen unas artrosis espantosas, tú que dedicas a las prótesis, estoy seguro que no has visto muchas. Ya no. ¿Por qué? Pues porque ya no quitamos todo el menisco. Ajá. Antes que no había la artroscopía, se trabajaba de fuera hacia adentro. Pues no había manera de repararlos, porque el tratamiento era quitarlo, porque no podías hacer otra cosa. Pero con la artroscopía ahora trabajamos de dentro hacia afuera. Exacto. Y cuando hacemos menisectomías parciales, selectivas, donde quitamos únicamente lo lesionado, entonces siempre se queda la periferia y se queda todo el resto del menisco que está sano. Entonces, la posibilidad de desarrollar una osteoartritis, al menos de manera rápida, pues es bien Lo bajita. disminuye. Sí, Claro, sí. Por ahí claro. yo tengo un paciente, a ver, yo creo que aparte de todo, es muy buen colega. Es un médico anestesiólogo que me ha dado múltiples anestesias. Pero es Sí. anestesiólogo, no Sí, pasa es nada. anestesiólogo, ¿no? A veces se la pasa hincado ahí arreglando cables y todo, pero es muy activo. Y este doctor tiene 65 años, ¿sabe? Él, cuando era joven, ¿sabe? 18, 20, sufrió una lesión de menisco que, como bien decimos, en el pasado, pues fue tratado de manera abierta. Le hicieron una menisectomía abierta de menisco medial. ¿Qué pasó? 40 años después, yo lo conozco en el consultorio y pues una osteoartritis severa del compartimento medial de la rodilla y aparte coxartrosis de ese mismo lado. Y aparte desgaste en la parte lateral de su columna, ¿sabes? O sea, de ahí una espondiloartrosis que viene derivada de esa menisectomía. Claro. Paso a seguir. Bueno, pues un día lo operé de una prótesis total. En este caso no le pudimos poner una EMI, que estaría muy padre porque usted, por ejemplo, tiene experiencia con ello. Y pasado el año, pues le empezó a doler la cadera. ¿Qué siguió? Pues prótesis total de cadera con fragmento, bueno, ¿cómo se dice? Implantes pequeños, ¿no? Hay un banano y una copa con mucha movilidad. Lo más probable es que lo que siga, pues tal vez sea su columna, ¿no? Claro. Pero todo derivado de una menisectomía abierta Claro. que se hizo hace 40 años. Sí. Entonces, pues Pero la importancia, eso ¿verdad? afortunadamente ya no lo hacemos. Ajá, ajá. Actualmente esto que mencionas, sí, era lo que iba. A lo mejor no está bien, pero con un amigo, el doctor Sarachaga, hicimos una menisectomía controlada de un menisco que estaba completamente degenerado. En ese punto fue una cirugía con ligamento cruzado anterior y un menisco medial deshecho. ¿Qué hicimos? Retiramos el cuerpo meniscal y el resto lo fijamos a la cápsula articular Claro. con suturas de dentro hacia afuera. ¿Sí? ¿Qué implantes le gustan más dependiendo de la anatomía que está tratando del menisco? Regularmente para todo lo que es cuerno posterior, son implantes todo dentro. Ajá. Y ya cuando te mueves más hacia la parte del cuerpo y la parte anterior, de dentro afuera afuera. y fuera adentro. Ajá. Muy bien. Y muy lo que bien. decías de la parte técnica, yo creo que para mí en mis manos lo más difícil son las lesiones radiales. Ok. ¿Por qué? Radiales. Digo. Porque la mayor parte de lesiones radiales están en el cuerpo y hacia la parte anterior.
Entonces, ángulo para de técnicamente ataque. cuesta mucho trabajo por el ángulo. Ujú, ujú. Entonces, a mí se me dificultan esas. A mí desafortunadamente me han tocado unas cuantas y es un pain in the ass Sí, tratarlas. cuesta mucho trabajo. ¿Qué clase de implante recomendaría para esta clase de lesiones? Pues ahí hay que tratar, si el ángulo te da, puedes hacer todo dentro. Y si no, hay que ponerle dentro, fuera y Fuera. fuera dentro. Ujú, ujú. Las lesiones de raíz, que es una variante de Ajá. una lesión radial, esas no son tan complicadas porque con las nuevas pinzas pasasuturas es muy fácil ponerle el punto en la Ajá. parte de atrás. Hacia la cápsula. Pues uno se imaginaría que esas son muy difíciles. Son difíciles si no tienes los instrumentos, Claro. pero claro. teniendo los instrumentos es una cirugía relativamente fácil. Pero una lesión radial, especialmente por el ángulo, cuesta mucho trabajo. A mí me cuesta mucho. Ujú, ujú. No sé si esté bien hablar un poco de qué implantes utiliza usted para esta clase de cirugías. Ujú. No sé si vaya a haber compliance, pero si no. No, no, pero todas las marcas tienen básicamente los mismos implantes. Ok. Entonces, para fijar, por ejemplo, injertos que traen pastilla ósea, yo uso siempre tornillos absorbibles. Tornillo absorbible es lo Sí. que más le gusta. Tornillos de los que son biocompuestos, que son unas cerámicas. Ajá, ajá. Entonces, yo uso esos. Tornillos metálicos, aunque son muy buenos y son muy baratos, tiene muchos años que no utilizo. Ujú. Entonces, yo prefiero los biocompuestos, bioabsorbibles. Y a ambos. Sí, en Ah. el fémur y en la tibia. Muy bien, le gusta más de este tipo. ¿Por qué no el botón suspendido? Los botones en las pastillas óseas tienen sus bemoles, porque tienes que tener una muy buena pastilla, Ok, ya entendí. porque si es una pastilla muy delgadita, que esté medio fragmentada, ya no tiene una buena sujeción. Entonces depende mucho de la calidad de la pastilla que tengas. Órale, De ok. hecho, aunque varias de las compañías importantes de implantes tenían los botones, los han dejado de mover. Inclusive creo que en México ya nada más una compañía tiene, porque como no se movían, Ujú. los dejaron de trabajar. Y, por ejemplo, cuando está haciendo esta cirugía de cruzado, yo sé que ya es muy técnico, pero para eso es, ¿no? Para la Ujú. gente interesada aquí. Cuando usted está poniendo tornillos, ¿llega todavía a perforar la cortical lateral del fémur como lo hacemos con un botón o ya es menos? No, no haces nada más un socket. Sí, Bueno, hay ¿verdad? muchas técnicas. O sea, tú le puedes perforar de fuera adentro el mismo diámetro Ujú. y meter tu tornillo de fuera adentro. Ok. Eso se vale, sí se puede hacer. Pero ¿Esa es la que usted usa o no, regularmente yo lo desde pongo a través dentro de la hacia articulación. Wow. Lo menos invasivo posible, Pues diría no yo. necesariamente es eso, sino así me acostumbré a hacerlo. Pero se puede hacer de fuera adentro sin ningún problema. Hay mucha gente que así lo hace. Y en tibia, sí, de fuera hacia adentro. En tibia de fuera hacia adentro. Y Y, para... y cuando son injertos de partes blandas, uso un botón de los suspensorios autoajustables, de los que se van haciendo cortitos. Ajá. Todas las trampas marcas. chinas. Todas las marcas tienen el suyo y son muy parecidos, entonces cualquiera es bueno. Ujú. Y en la tibia le pongo un tornillo y muchas veces una fijación extra, que puede ser con una grapa, un ancla, un Ujú. túnel o algo. Ujú. Esto del internal brace, ¿lo utilizaría para un cruzado? ¿O ya es como...? Híjole. Yo creo Ya que sé. yo creo que ahí todavía falta mucha darle tiempo al tiempo para ver qué sucede. Acaba de salir un artículo en el Arthroscopy hace 1 o 2 meses donde dice que aparentemente el regreso a la actividad deportiva es un poco más rápida cuando tú pones estos reforzamientos de sutura a los injertos, Ok. pero la parte biológica es la misma. Entonces la tasa de reruptura siguen siendo iguales. Sí, sí, porque Entonces, Ajá, me imagino que se confía el atleta de, es que me siento muy bien y ¡pum! No sé, estoy así integrado es. y bolas, ¿no? Y en cuanto a las suturas meniscales, doctor, ¿prefiere unos sobre otros? O sea, yo sé que esto de los disparos hacia la cápsula pues, es bastante cómodo, pero como bien lo dijo en las partes anteriores y de cuerpo, En a la veces- parte posterior, los que son todo dentro, a mí me gusta, no voy a decir marcas, pero yo prefiero uno el que sea fácil de utilizar. Ujú. Entonces, que sean delgaditos, que no sean muy gruesos, porque son demasiado gruesos, cuesta mucho trabajo meterlo y puedes lastimar la superficie. Ujú. Entonces, uno que sea delgadito y que tenga alguna curvatura.
para que te permita moverlo y usarlo Claro. a necesidad. Claro, claro. Entonces, la marca que tú quieras que sepas utilizar es buena. Ujú, ujú. Y la parte de dentro a afuera, pues con agujas que te permitan escoger la sutura que tú quieras. Sí, sí, sí. Y Bien. la parte de fuera hacia adentro, regularmente, aunque hay dispositivos especiales para eso, yo uso agujas hipodérmicas. Ok, pero ya con eso usted pues hace sus Y aparte, no tienes técnicas. por qué gastar varios miles de pesos en un Sus aras. pasasuturas especial con una cita de metal que hace lo mismo y cuesta 100 veces más. Ujú. Con agujas y Yo sutura. sé por ahí, doctor, o sea, no quiero ser como quisquilloso, pero yo sé que usted hace cirugía incluso de trasplante meniscal, Sí. ¿sí? ¿Qué opina de esa cirugía? ¿Es algo que poco a poco va a ir, bueno, o sea, es una alternativa para las lesiones irreparables o es... No o es aún le una falta? cirugía donde nosotros quitamos el menisco y ponemos otro. La indicación es el dolor post-menisectomía. Ah, muy bien. Entonces, aquellos pacientes que les quitamos el menisco y por algún motivo siguen con dolor y no se les quita, es la indicación. Porque aquí hay que recordar que el trasplante meniscal para lo que se usa es para quitar dolor, no para prevenir osteoartritis. Claro, Entonces, aún con osteoartritis, se puede poner. aún con el trasplante meniscal, esas rodillas a largo plazo van a desarrollar osteoartritis. Ujú, ujú. Y me imagino que es, pues, o sea, cadavérico o es sintético. Cadavérico. Cadavérico. Sí. Ujú. Se le puede colocar incluso a pacientes que no, bueno, que han desarrollado osteoartritis o... La indicación así clásica es que no tengan osteoartritis, pero también una osteoartritis moderada se le puede poner Ujú, ujú. Y en algunos pacientes así muy selectos que tienen alguna osteoartritis avanzada como unicompartamental, si tú hablas con el paciente y le explicas de lo que podría tratarse y algunos beneficios que pudiera tener, se pudiera utilizar asociado quizás a una osteotomía, por ejemplo. Ajá. Ok. Ok. Esta plática me está llevando a un punto más allá. Cuando ya se desarrolló un poquito de osteoartritis, ¿Mm? o sea que hay tratamientos como los OATS, ¿no? El Sí, trasplante de cartílago, de no apoyo, a un lugar que pues tiene apoyo. claro. ¿Qué opina de esta clase de lesiones? El OATS y algunos otros sistemas no se usan para el tratamiento de la osteoartritis, que eso es bien importante, Antes de... porque luego los pacientes ya están súper gastados y quieren que uno les haga eso, y pues no. Esas lesiones, digo, esos tratamientos del OATS, el trasplante osteocondral, la mozoicoplastía, se usan para lesiones básicamente traumáticas, pequeñitas, Ujú. donde nosotros vamos a tomar una pastilla osteocondral y la vamos a trasladar, a trasplantar, por llamarle de alguna manera, en donde está la lesión. Ujú, ujú. Entonces, como dependemos del mismo cartílago del paciente de la rodilla, pues no podemos vaciar un lado para rellenar el otro. Claro, Entonces, lo utilizamos para lesiones pequeñitas, bien medidas. bien medidas, traumáticas. ¿Cree que alguno de los deportistas lesionados en las Olimpiadas pueda llegar a tener una clase de lesión condral derivada de sus lesiones Sí, ligamentarias y de seguramente. cartílago? Sí, porque se dieron buenos golpes, ¿no? Sí, seguro, seguro. Por ahí estábamos hablando de una atleta de handball, ¿no? Donde se lesiona el cruzado anterior, pero esto fue por una actitud forzada en valgo, ¿no? Sí, ahí Y ellos dicen que fue la primera lesión que hubo en las Olimpiadas de ligamento cruzado y fue exactamente haciendo handball. Y si ustedes ven el video que está ahí en las redes sociales, fue una lesión bastante desafortunada porque la jugadora, la lesionada, pues no se dio cuenta de que iba una chica esta muchacha encima. le cayó de lado. Ujú, ujú. Entonces ni siquiera fue ella haciendo un mal movimiento, sino simplemente no estaba en la jugada, digamos, Claro, ¿no? Porque claro. no iba siguiendo el ritmo y pues le cayó y Le cayó le, una romp- chica encima, le rompió el ¿no? ligamento cruzado. Ajá, ajá. Y bueno, por ahí hay otra, es una atleta de badminton española que muy distinto a ella, o sea, a ella no le cayó encima a alguien, pero en un cambio de dirección en el aire, ella cae en un valgo forzado. Y Claro. de la misma forma parece que va a ser un ligamento Sí. cruzado anterior. Aquí hay algo bien importante, especialmente para la gente que nos ve que no son médicos.
La mayor parte de gentes piensan que necesariamente debe de haber un trauma, o sea, que alguien te pegue o te caiga encima para que se rompa el cruzado, y no. La gran mayoría de lesiones nadie los toca. Las Es, hacemos es la conjunción de ciertos movimientos que uno hace o posiciones que el cuerpo toma y se rompe el ligamento cruzado. Y eso depende mucho del deporte. Obviamente, deportes como el fútbol americano, el rugby, ahí predominan las lesiones traumáticas. Pero en el soccer, en el bádminton, por ejemplo, las lesiones que nadie los toca, es un mal movimiento donde apoyan, la rodilla tiene un poco de flexión, valgo, la cadera abducida y torsión, y ahí se rompe el ligamento. Ese es justo el mecanismo del trauma que hay que cuidar, ¿no? O sea, no. Así es. Y también algo bien interesante es que hay protocolos desde hace 30 años que se han desarrollado precisamente para que los atletas eviten estas posiciones, estos movimientos, y se ha demostrado que la incidencia de lesiones baja considerablemente. Pero los entrenadores, los trainers, los profes de educación física no lo saben, o si lo saben no lo aplican, pues tenemos un montón de lesiones. Esa es la pequeña diferencia, ¿no? Claro. Si nos duele, no sirve, ¿no? O sea, hay que quitarnos ese problema de la cabeza. Ahorita estaba mencionando algo muy importante sobre los deportes de contacto, como el rugby, por ejemplo. Estoy seguro que ahí sí va a haber lesiones contrarias porque hay un impacto, ¿no? Sí. Mientras que en los otros, pues es algo torsional o una posición muy marcada, ¿no? Entonces, esta clase de lesiones condrales podrían verse en deportes de alto impacto. Sí. Sí, lesiones de alta energía. Y en cuanto a esas cirugías, pues por ejemplo, nada más para culminar, en cuanto a lo técnico, usted diseca una porción de cartílago de no carga y se trasplanta a la lesión condral, ¿no? Que está bien medida, que está bien disecada, porque tiene que tener una forma especial, y utilizan a veces adhesivos o suturas, ¿no? Hasta donde tengo entendido, incluso ambas. Sí, es que hay muchas técnicas. Hay esos que hablamos hace un rato que se llama transporte osteocondral o trasplante osteocondral, donde tomamos un pedacito de la superficie del cartílago con un poco de hueso y hacemos una perforación sobre la lesión y ahí la implantamos. Pero hay otras técnicas donde se hacen perforaciones en la superficie para estimular a las células, las famosas células madre, las células que están en el hueso subcondral, que salgan a la superficie. Hay unas técnicas que es, digamos, la siguiente generación de esa microfractura, donde se hacen las microfracturas, pero encima se le pone alguna malla de colágeno o alguna otra sustancia, y hace que se peguen con un adhesivo, o que, ¿Cartigram? ¿Cómo es? o que de plano se suturen las mallas sobre el cartílago. Está el trasplante de condrocitos, que son técnicas ya más complejas. ¿Y todas esas las maneja? Algunas. El trasplante de condrocitos ya no tanto, por cuestiones que han sucedido en el instituto, y es donde lo hacíamos, pero el resto de técnicas sí. Esto me lleva a una de las primicias, pues, de este podcast, que la gente pregunta, ¿sabe? O sea, el mismo público pregunta, pues, interesado en saber qué tanta experiencia ha llegado a tener uno, pero nos han preguntado, doctor, ¿cuál ha sido un momento muy trascendental, o a lo mejor difícil, a lo mejor una cirugía? ¿Cuál ha sido un milestone, ¿no? En cuanto a su formación y en cuanto a su práctica médica? ¿Hay alguna cirugía que usted diga que ha sido la más importante de todas o que ha sido muy difícil? ¿Hay algo Pues así? digo, a lo largo de los años me ha tocado tratar deportistas profesionales de buen nivel, y pues siempre es un gusto que regresen y jueguen, pero también he tenido, pues como todos los cirujanos, ya sabes que está el dicho de que el único que no tiene complicaciones es el que no opera. Claro, Entonces claro. también me ha tocado sufrir algunas veces en el quirófano, y la que tengo así muy marcada, de hecho en algunos foros he dado esa plática del peor día de mi vida como cirujano, ha sido
en una reconstrucción del ligamento cruzado posterior, que tuvimos una lesión vascular y del nervio, Ambas. de ambas. Entonces, una cirugía relativamente controlada se convirtió en el peor día de mi vida y tuvieron que entrar los cirujanos de neurocirugía, hacer injertos y Vascular. algo vascular y de nervio. Entonces, siempre estás con la angustia y el miedo que a la fecha yo tengo que operar un ligamento cruzado y me sigo acordando de lo que me pasó ese día. O sea, son Hablando cosas, de nervios. son cosas que te marcan en la vida, como lo que me platicabas hace un rato de un paciente que tienes por ahí Ujú. con alguna complicación, son cosas que lo marcan a uno, pero también eso yo creo que es parte de nuestra formación y es parte de lo que algunos, yo espero estar en esos, nos deja tener los pies en la tierra y ser conscientes de nuestras limitaciones y de lo que podemos, así como podemos generar bien en el paciente, también podemos hacer mucho daño. Claro. Entonces, por eso siempre debemos estar preocupados, ser humildes, prepararnos, estudiar, pedir ayuda. Y dejarlo todo bien en claro, ¿no? Claro. Con el paciente. Bien decía usted que hay que cumplir, hay que matchear las expectativas del paciente con lo que uno le está ofreciendo, ¿no? No ir más allá y no bajarle las estrellas con una cirugía, Lo ¿no? peor que puedes hacer es prometerle cosas que no se van a cumplir. Ujú. Sobre todo en Pero también este grado. para tú prometer, tú debes de tener los pies en la tierra, porque si tú estás volando, pues ya hay Volando. problemas. Sí. Entiendo. Pues mire, esto también me lleva a un punto que quisiera tocar. Yo sé que muchos médicos, sobre todo jóvenes, doctor, lo están escuchando el día de hoy y así como yo lo considero un maestro en lo que usted hace, estoy seguro que muchos están pues al pendiente de su punto de vista, de recomendaciones, incluso a lo mejor de consejos, ¿no? Yo sé que usted publica mucho y que pues va a estar al frente de un módulo muy llamativo, que llama mucho la atención, la verdad. Las lesiones deportivas y la artroscopía pues son algo que va en auge y pues está al frente de la FEMECOT. Hay algo que quisiera comentarle a todo este grupo médico que lo está escuchando el día de hoy. ¿Sabe algo más personal, algo más de Arturo Almazán? Yo siempre, como dijimos hace un rato, podemos hacer mucho bien y también mucho daño. Entonces, siempre asesorarnos, hablar con la verdad, no prometer cosas que sabemos que difícilmente se cumplirán, ponerlos en los pies del otro lado. O sea, no todo es, aunque la medicina es un servicio y como servicio pues genera ganancias para uno, De no esto hay vivimos, que, ¿no? de esto vivimos, no hay que operar por operar. Y algo que yo siempre les digo a nuestros residentes y a mis amigos es que si yo estuviera del otro lado, no me gustaría que me tocara alguien que no sabe hacerlo, Uf, pero que me dijera que sí sabe, ¿no? claro, no hay que comerse el pastel solos, ¿no? No. Y Entonces, respecto a los médicos que, Doc, como usted, o sea, ya tienen una trayectoria, ya saben quiénes son, ¿no? Pero que aún así están pues, al pendiente de lo que dice el doctor Almazán, que aparte, pues seguro son adeptos de la FEMECOT. Hay algo que quisiera decirles ahora que va a estar al frente del módulo de trauma deportivo. sí, pues que se acerquen con nosotros. La FEMECOT, a diferencia de otras asociaciones, tiene muchas propuestas y tiene muchas ganas de que la gente joven se acerque y que se siga preparando. Hay muchas oportunidades, hay becas, hay cursos, hay un montón de cosas que la federación tiene pues, para el beneficio de la profesión Claro. y especialmente de la gente joven. Vientos, Doc. Pues usted va a estar, me imagino, en Cancún, va a estar con nosotros tomando posesión de su nuevo rol en la FEMECOT. ¿Habría forma de que haga una invitación a todos los interesados en asistir a este congreso? Que pues hasta donde sé el día de hoy hay 500 trabajos libres, más de 500 trabajos libres ya aceptados. La convocatoria desafortunadamente ya cerró. El día de hoy estaba uno de mis compañeros, colega, me estaba preguntando si todavía había posibilidades, pero pues la convocatoria ya cerró.
¿podría decirle a estos jóvenes que van a asistir, los más de 4,500 asistentes que van a asistir al Congreso de la FEMECOT del próximo octubre, pues qué esperar? ¿Qué esperar de una federación que cada vez se hace más fuerte y que, pues, con personajes como usted al frente, pues va para más? Ojalá. Pues lo mismo, que se acerquen. Siempre estamos buscando gente que nos ayude a querer exponer, a querer presentar. La parte de hacer trabajos también es súper importante porque el país en general andamos escasos y retrasados si nos comparamos con otros países en la parte del desarrollo de ciencia y de Sí. trabajos. Entonces, presentar sus trabajos, acercarse. Inclusive tienen, ya saben que con toda la gente de la federación tienen las puertas abiertas en los diferentes hospitales para ir a hacer pasantías, visorías, pasarse unos días ahí. Y algo que también es bien importante es la retroalimentación, el feedback, no nomás ir y ya cumplir Claro. las horas y ya, sino decir, esta no me gustó, este sí me gustó, a este profesor que lo vuelvan a traer, porque uno no sabe, ¿no? Y como pensamos con los pacientes que están bien y resulta que no están tan bien, es lo mismo con los trabajos y con los congresos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, la retroalimentación de los participantes es fundamental. Usted va a estar ahí, ¿no, doctor? Ahí me tocan algunas pláticas, Nos por dan allá unas nos veremos. pláticas. Exacto, para que estén muy al pendiente de lo que el doctor Arturo Almazán Díaz, jefe de división de artroscopía y lesiones deportivas del Instituto Nacional de Rehabilitación aquí en Ciudad de México, y próximo representante del Comité de Trauma Deportivo de la FEMECOT, pues estará ofreciendo para todos los participantes en el Congreso de Ortopedia de la FEMECOT 2024 en Cancún, ¿no? Allá nos vemos. Ajá, exactamente. Pues no me queda más que agradecerle, doctor. Muchísimas gracias por su valiosa participación. Yo creo que la gente va a estar encantada con esta plática. Y pues esté al pendiente porque también recibimos muchos comentarios, sabe, preguntas, incluso hay sugerencias de vez en cuando, pero pues nada como que sepan que va a ser contestado pues desde usted, ¿sabe? Sí, Desde claro. las gentes que saben de lo que están hablando, ¿no? Es que tenemos un background científico y uno no se informa aquí pues de una revista X, ¿no? O sea, es todo bien informado y todo con fundamento científico, ¿no, doctor? No Así sé, es. ajá, no sé si usted sepa algo acerca de la revista, la nueva revista de la FEMECOT, no sé si ya le comentaron por ahí. Me comentaron, pero creo que todavía no lo han Sí, sí. formalizado Entonces lo dejamos abiertamente, pendiente. entonces, Una sorpresa más que así pues es. próximamente se va a dar a conocer en los canales de la FEMECOT, para que estén muy atentos. Pues esto ha sido todo del episodio 3, artroscopía y lesiones de rodilla en pacientes pues, deportistas, con el doctor Arturo Almazán Díaz. Espero que les haya gustado mucho y espero que nos sintonicen nuevamente en el episodio 4. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Paco. ¿Vale? Bien.